Vamos a someter este tema al análisis. Para ello recibimos a nuestro invitado, nos acompaña desde la Argentina. Ahí lo vemos ya en pantalla. ¿Cómo está? Sebastián Schulz, quien además es analista internacional, sociólogo experto en temas de China. Bienvenido. ¿Cómo va? Un gusto siempre hablar con ustedes. Sebastián, es importante hacer una lectura de lo que realmente implica la adhesión de Irán como miembro de pleno derecho de esta Organización de Cooperación de Shanghái. No solamente bajo una lectura política, sino también económica y, ¿por qué no?, cultural, bajo ese mensaje político también que se envía a los Estados Unidos y a las mal llamadas sanciones, que no son otra cosa que una guerra económica. Empecemos por allí, por el impacto político y este simbolismo que representa justamente el que Irán hoy sea miembro de pleno derecho de la OCS. ¿Qué nos dices? Bueno, sí, es fundamental, primero porque ha sido producto de un diálogo muy extenso entre los países de la Organización de la Cooperación de Shanghái. Ha sido un diálogo que ha implicado aunar posiciones muchas veces divergentes. Irán tiene historias de conflictos y de diálogo con muchos de los socios de la organización, y en este marco que se haya podido concretar el ingreso efectivo de Irán a la OCS es un aspecto a considerar en un contexto muy convulsionado a nivel internacional, que ya lo hemos conversado en otros programas, un contexto de crisis sistémica, de crisis hegemónica, y en donde la Organización para la Cooperación de Shanghái empieza a configurarse como un faro para el multilateralismo y la construcción de un orden internacional multipolar a partir de la articulación de los países euroasiáticos, una organización muy potente y en donde están no solo los grandes estados del orden multipolar, sino también las grandes civilizaciones, es decir, los grandes núcleos, los grandes pueblos históricos que deben y son parte de esta construcción de un orden internacional, a su vez pluriversal, es decir, donde pueda existir una pluriversalidad, un diálogo de civilizaciones entre las que participa China, Rusia, la India, como se mencionaba, y bueno, ahora asumimos también a la participación de Irán en la organización. Sebastián, el aspecto económico, comercial también se refuerza con la inclusión de Irán, un país que además por su geografía estratégica ocupa un lugar preferencial prácticamente. Y esto nos abre una compuerta. Lo preguntábamos a través de nuestra cuenta Twitter. Hay un proyecto de transporte terrestre norte-sur. Todo esto ante el declive también de la famosa globalización que en algún momento llevó Occidente. Y esto de alguna manera nos hace ver que las rutas comerciales de Occidente están cerradas, las que están compuestas por Azov y el Mar Negro colapsadas. Y esto podría generar quizás la punta del iceberg, es decir, prácticamente quizás considerada como la última estocada para la hegemonía estadounidense. ¿Qué implica esto? Bueno, digamos que el territorio que ocupa Irán históricamente fue un puente que permitió articular civilizaciones distintas, fue un puente que permitió unificar o por lo menos darle vitalidad al comercio y al diálogo en todo el territorio euroasiático, y en ese marco es que es estratégico Irán, un país que por su propio rol, por su propia ubicación, ha sido fuertemente golpeado por la política injerencista de los Estados Unidos, y hasta incluso hoy lo es, digamos, Estados Unidos ha intentado bloquear cualquier capacidad de proyecto soberanista que emerja desde Irán. No lo ha podido conseguir por la propia potencia que tiene el país, y esto tiene que ver con sus características históricas. Y en ese marco, como vos bien decís, Irán hoy no solo es un puente, porque así lo es, que permite agilizar mucho más el comercio internacional, un comercio internacional que hoy está en gran medida coordinado por los países del Asia-Pacífico. Gran parte del dinamismo económico global se ha desplazado desde Occidente a Oriente y desde el Atlántico al Pacífico. Irán es un actor central en la posibilidad de fortalecer aún más ese dinamismo y llevarlo hacia otras regiones, como por ejemplo África, como por ejemplo Europa del Este. Recordemos también que Irán es una de las principales reservas de petróleo y de gas, recursos fuertemente demandados por China, y en ese marco los acuerdos y las asociaciones estratégicas que Irán ya ha firmado con China en el 2020, y sobre todo el acuerdo de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita mediados por China, son parte de esta estrategia de fortalecer el eje multipolar.
que sumarle los más de 7 millones de toneladas de litio que también se han encontrado justamente en ese país persa y que de alguna manera lo colocan también dentro de ese espectro mundial, global, internacional. En medio de esta conversación, Sebastián, me gustaría también poder abocarnos a los jugadores que han sido esenciales, que han jugado un rol importante para que hoy se materialice la adhesión de Irán como un país de pleno derecho dentro de la OCS y sobre todo por el impacto que va a tener también en materia de seguridad, tomando en cuenta las crisis globales y sobre todo la arremetida con mayor fuerza de un Estados Unidos que encabeza esta organización transatlántica, me refiero a la OTAN, y que muchos han comparado a la OCS como una OTAN del Este. ¿Qué de cierto hay? ¿Qué diferencias encontramos? Bueno, creo que si bien las dos estamos hablando de organizaciones que tienen como vector principal la construcción de la seguridad, creo que después hay diferencias sustanciales, diferencias de fondo entre la OTAN y la Organización para la Cooperación de Shanghái. Recordemos que la OTAN es una organización creada durante la Guerra Fría para contener el avance del comunismo y hoy tiene fines claramente ofensivos, es decir, ya no es una organización defensiva, sino mediante las intervenciones en terceros estados, lo vimos en el caso de Ucrania, pero también en Siria, en Libia, en Irak, en la propia Irán, la OTAN ha actuado como brazo ejecutor armado del globalismo financiero que hoy intenta bloquear cualquier avance de la multipolaridad. Ya incluso en sus últimos documentos la OTAN ha señalado que la disputa por el futuro de la humanidad se va a librar en el Asia-Pacífico, por lo que la OTAN probablemente deje de ser en los próximos años una organización abocada al Atlántico Norte, como lo dice su nombre, sino que ya lo es de hecho, pero pronto hasta incluso formalmente será una organización armamentística global, digamos, en el intento de Occidente de imponer un determinado orden internacional unipolar. La Organización para la Cooperación de Shanghái, si uno lee sus documentos y sus propias acciones, tiene completamente otros principios. La Organización de Cooperación de Shanghái ha definido como principales amenazas lo que llama los tres males: el separatismo, el terrorismo y el extremismo, el separatismo y el terrorismo, es decir, los intentos de la propia OTAN de generar inestabilidad en los propios países. Y creo que a su vez esta cumbre ha dejado claro que la organización es mucho más que una organización de seguridad. Por ejemplo, cuando Xi Jinping plantea la idea de crear un banco de desarrollo de la organización, es decir, no estamos hablando solo de discusiones sobre seguridad, que las hay y son muy importantes porque son uno de los vectores centrales para construir la multipolaridad, sino que estamos hablando de una organización que se plantea el desarrollo equilibrado, un desarrollo armónico de los países que conforman la organización. Estamos analizando todo este panorama junto a Sebastián Schulz y a Enrique Refollo. Sebastián, cuando hablamos de la incorporación de Irán a esta OCS, no solamente veíamos el impacto de seguridad, comercial, la lectura política, sino también cultural. Pero hay una espera de Irán de formar parte del grupo de los BRICS. Estamos hablando de uno de los grupos económicos más importantes que le han hecho afronta también a esa hegemonía de dominación de Estados Unidos. ¿Qué va a representar la consolidación de Irán dentro de este mapa mundial? Digamos que lo que venimos conversando hasta acá de la incorporación de Irán a la Organización para la Cooperación de Shanghái está en un marco geopolítico mucho más amplio de crisis de hegemonía norteamericana, de crisis sistémica del orden internacional y de transición claramente hacia un orden internacional distinto. Y en ese marco, tanto la Organización para la Cooperación de Shanghái como los propios BRICS están llamados a jugar o están jugando actualmente un papel trascendental, digamos. Ya hemos venido charlando sobre las implicancias que tiene la incorporación de Irán a la Organización para la Cooperación de Shanghái, lo que el otro organismo, la otra institución estratégica en este marco es los BRICS, que en agosto tendrá su cumbre de presidentes en Sudáfrica, en donde probablemente se trate después de mucho tiempo, la ampliación del bloque a la incorporación de nuevos miembros, digamos. Venimos de 2011, la incorporación de Sudáfrica, que fue la única incorporación, una incorporación puntual en un sentido de incorporar a África a los debates de la cumbre del BRICS.
un bloque que atravesó por distintos momentos de avances y retrocesos, pero que en esos momentos siempre se notó un bloque fortalecido. A pesar de algunos críticos que había del bloque, que hablaban de un ocaso del BRICS, creo que esta situación que está viendo ahora en el BRICS desmiente cualquier tipo de apreciación sobre un ocaso, sino que todo lo contrario, estamos hablando de un bloque fortalecido, y creo que la mejor expresión que vemos es que hay una treintena de países que están solicitando ser parte del BRICS, digamos. Y si uno se pregunta por qué estos países quieren ser parte del BRICS, la primera respuesta tiene que ver con que quieren ser parte del bloque que va a rediseñar la arquitectura comercial, financiera, económica, jurídica, institucional del orden internacional que se viene. Estamos hablando de la posibilidad de modificar la estructura de un orden internacional por una vía que no sea la guerra, que es como nos tiene acostumbrado Occidente, es decir, cambiar las reglas del juego a través de los conflictos bélicos. Bueno, esto puede ser algo distinto a partir del BRICS. Creo que lo que estamos viendo en relación a la posibilidad de avanzar hacia una desdolarización del sistema internacional o hacia una nueva arquitectura monetaria y financiera no anclada en el dólar es un claro ejemplo de esto, y creo que Irán en este marco es un actor estratégico, es un actor fundamental, no solo por su rol geopolítico en el Oriente Medio, sino como una civilización histórica, como un actor de peso en el orden internacional, que obviamente va a ser parte de esta rediscusión de estructuras que vamos a atravesar en la cumbre de agosto del BRICS. Tengo 3 minutitos, Sebastián, para que puedas compartir con nuestros televidentes tu conclusión respecto al tema que hoy nos ha reunido en el programa. Bueno, creo que esto es parte de una situación estructural del orden internacional. Creo que la incorporación de Irán a la organización, digamos, claramente escapa a la estrategia norteamericana y la estrategia globalista, y creo que ya este hecho, que la Organización de la Cooperación de Shanghái pueda llevar adelante semejantes decisiones, incluso la posibilidad de plantear un banco de desarrollo y de plantearse como una organización que sea parte de las discusiones sobre la arquitectura de seguridad, de desarrollo global, que plantee una nueva mirada sobre la defensa, sobre la seguridad, habla de la crisis de hegemonía norteamericana. Creo que vamos a ver una agudización de tensiones en los últimos años, pero también una avanzada mucho más fuerte del multipolarismo, que a partir de la pandemia, a partir de Ucrania, ha pisado el acelerador, y creo que vamos a ver un orden en transformación mucho más rápido en los próximos años. Darle tanto a Sebastián Schulz como a Enrique Refollo por habernos acompañado y compartir sus análisis y reflexiones respecto a este tema, y sobre todo esa lectura importante del impacto que tiene que Irán hoy sea parte de esta Organización de Cooperación de Shanghái, no solamente como miembro pleno de derechos, sino también ese simbolismo de lectura política, económica y hasta cultural. Ambos, gracias por su tiempo para nuestra multiplataforma aquí en Telesur. A usted que está en casa, también agradecerle por su sintonía. Cerramos por ello nuestro tablero geopolítico. Soy Paola Pérez, hasta un próximo encuentro.